Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Voy a pedirles que se pongan en sus pies. Vamos a orar al Santo Dios. Señor Dios Todopoderoso, cuando tú hiciste todas las cosas, dice tu palabra que reposaste en el séptimo día. Y esto lo dejaste por mandato no solo a tu pueblo Israel, sino también a toda tu creación. Tú reposaste ese día para darnos ejemplo, para que nosotros entremos en tu reposo. No obstante, excelentísimo Dios, nos has dado un reposo muchísimo mejor que el de la creación, que es al saber el reposo de la redención, por medio y en tu Hijo Jesucristo. Usa, Señor, el mensaje de hoy para que entremos a ese reposo supremo que es en tu Hijo Jesucristo. Te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén. Tomen por favor asiento. Voy a invitarles a que continuemos meditando en la palabra de Dios sobre la observancia del día del Señor. Nos estamos basando en el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Y tomen por favor la Biblia y lean conmigo en Éxodo capítulo 20, versículo 8 al versículo 11. El título del mensaje de hoy es Cristo, el cumplimiento del día de reposo. Dice la palabra de Dios en Éxodo 20, del 8 al 11, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. En el mensaje anterior vimos la vigencia del cuarto mandamiento en su aspecto moral. Hoy pasaré a decir que tener un significado correcto acerca del aspecto ceremonial de este cuarto mandamiento nos enseñará acerca de la bendición suprema que la iglesia neotestamentaria goza concerniente a lo espiritual en Cristo. Pero aunque aún no vamos a enfatizar a fondo la razón bíblica del cambio del día sábado al día domingo, puesto de que lo enseñaré más enfáticamente en el próximo sermón, no obstante tener un genuino conocimiento acerca de este elemento ceremonial del cuarto mandamiento, nos explicará el porqué de su abolición y el por qué los creyentes en el Nuevo Testamento ya no guardan
el día sábado, sino el domingo. Ya no guardan el día séptimo, sino el primer día de la semana. Porque aunque es bien cierto de que el cuarto mandamiento es de carácter moral, en el día de reposo, por causa del pecado y la miseria del hombre, Dios introdujo el aspecto ceremonial, tal como los sacrificios de los corderos, después que Dios dio la ley por medio de su siervo Moisés. Deseo compartirles otras 3 verdades bíblicas que aprendemos de este cuarto mandamiento de Dios, con miras a la bendición gloriosa de nuestro reposo en Cristo. Y la primera verdad bíblica que deseo compartirles en nuestro texto de estudio es: el día sábado no es un medio salvífico. Ya lo apuntaron en sus agendas, pero también en su corazón. El día sábado no es un medio salvífico. Es bien evidente que el día reposo, sábado o séptimo en figura, es muy importante, porque nos enseña algo específico acerca de nuestro Señor Jesucristo y del camino de salvación. Pero lamentablemente tenemos que reconocer de que este mandamiento es un asunto de mucha controversia hoy en día. Algunos movimientos religiosos, como los adventistas del séptimo día, como los judíos ortodoxos, como los judíos mesiánicos, dicen de que el día sábado debe de continuar siendo guardado por los creyentes en el Nuevo Testamento. Y los que se reúnen los días domingos para adorar, dicen que están en una condición contraria, están equivocados adorando a un Dios pagano. Por esta misma razón, al ellos desconocer el cambio del día sábado al día domingo, es que ellos, en un acto de rebelión contra el santo Dios, hacen las siguientes afirmaciones: que el día sábado es de obligación perpetua, por lo tanto que es obligatorio para los creyentes continuar adorando el día sábado bajo el Nuevo Testamento, y que el domingo es de origen pagano, que el cambio del día séptimo al primer día de la semana fue instituido por el emperador Constantino en el siglo III después de Cristo y adoptado por el Papa de Roma. Por lo tanto, ellos aseveran de que los que se reúnen a adorar el día domingo tienen la marca de la bestia, es decir, de el anticristo. Pero hay algunos de estos movimientos
que argumentan lo siguiente, que es necesario guardar el día sábado, que es necesario hacerlo para salvación. Hay unos que se han ido a este extremo de convertir el día sábado como un medio salvífico. ¿Cómo podemos nosotros responder a estos argumentos? Vamos a responder estos interrogantes de la forma más sencilla posible. Primero, es bien evidente de que la iglesia apostólica o primitiva, ellos observaban el primer día de la semana, porque habían entendido de que el primer día de la semana, ¿sí?, fue instituido por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que se efectuó en el primer día de la semana, señalaba el reposo de la redención. Entonces el Señor Jesucristo resucitó el primer día de la semana, como lo indica San Juan, capítulo 20, versículo 1. San Juan 21 dice: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. En el primer día de la semana, el Señor Jesucristo apareció por primera vez después de resurrección a sus discípulos que estaban reunidos. Nótelo allí mismo en San Juan 20, versículo 19. Dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primer día de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. La iglesia apostólica tomó como costumbre reunirse para adorar el primer día de la semana, en conmemoración a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo como el reposo de la redención. Nótelo en Hechos capítulo 20, versículo 7. Hechos 27. Dice: el primer día de la semana, ¿lo ven?, reunidos los discípulos para partir el pan, es decir, para celebrar la Santa Cena, Pablo les enseñaba, les predicaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y también se nos muestra que en el primer día de la semana, no solo las iglesias de Galacia, sino todas las iglesias en general de aquel entonces, por mandato apostólico, comenzaron a colectar ofrendas de necesidad. Vayan a 1 Corintios 16, versículo 1 y 2. 1 Corintios 16, verso 1 y 2 dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Estos versículos los voy a explicar más detalladamente en el próximo sermón. Pero así a simple vista, ustedes pueden notar
de que el primer día de la semana como adoración no fue instituido por Constantino en el siglo III después de Cristo, ni tampoco fue de origen pagano, es decir, adoptado por el Papa de Roma, sino que podemos ver claramente que fue instituido por la resurrección de Cristo y que tomamos ejemplo de la Iglesia apostólica. Segundo, los 10 mandamientos, escuchen bien, incluyendo este cuarto mandamiento, no fue dado para salvación. El Nuevo Testamento enseña bien claramente de que nadie será justificado por las obras de la ley, sino por medio de la fe en Cristo. Pablo lo dice en Gálatas capítulo 2, versículo 16. Dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Tercero, todo el aspecto ceremonial, ¿sí? Eran sombras, eran figuras. Y cuando vino Cristo, en él fueron cumplidas. Y por esta misma razón fueron abolidas. Nótelo como lo dice Pablo en Colosenses, capítulo 2, versículo 16 y versículo 17. Dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo que es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Y cuarto, en el antiguo pacto, todos los reglamentos que gobernaban la observancia del día sábado, como por ejemplo, a los judíos les era prohibido trabajar y obligar a otros a trabajar. También les era prohibido encender fuego, salir de sus casas, es decir, de viaje. También les era prohibido cargar leña o cualquier otro tipo de carga. Es decir, de que también les era prohibido hacer cualquier tipo de negocios, comprar o vender. Voy a citarles 3 versículos como ejemplo. Éxodo capítulo 35, versículo 3. Éxodo 35, versículo 3. Mira lo que dice. No encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de reposo. Números capítulo 15, versículo 32 y versículo 35. Mira lo que dice. Estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en día de reposo. Verso 35. Y Jehová dijo a Moisés, irremisiblemente muera aquel hombre, apedréelo toda la congregación fuera del campamento. Y ahora vayan a Nehemías capítulo 13, versículo 15 al 19. Nehemías 13, versículo 15 al versículo 19. Los que no lo hayan encontrado, presten por favor atención. Dice,
En aquellos días vi en Judá a algunos que pisaban en lagares en el día de reposo, y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino, y también de uvas, de higos y de toda suerte de carga, y que traían a Jerusalén en día de reposo. Y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. También había en la ciudad tiríos que traían pescado y toda mercadería y vendían en el día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. Y reprendí a los señores de Judá y les dije: ¿qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el día de reposo? ¿No hicieron así vuestros padres? Y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad. Y vosotros añadís ira sobre Israel, profanando el día de reposo. Sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén, antes del día de reposo, dije que se cerrasen las puertas y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo. Y puse a las puertas algunos de mis criados para que el día de reposo no introdujeren carga. Todas estas restricciones eran dadas no solo a los israelitas, sino que incluso a los siervos y a los extranjeros que vivían entre ellos. Por lo tanto, si los sabadistas continúan creyendo de que deben de guardar el día sábado para salvación, ellos deben de apegarse a todas estas restricciones. Y guardar el día sábado en tiempos modernos sería como, por ejemplo, no salir de sus casas, es decir, de viaje. No encender la luz, no usar aparatos electrónicos, no usar el agua, no usar el gas, es decir, para cocinar. Absolutamente prohibido hacer cualquier tipo de negocio para vender o comprar. Pero cuando uno le pregunta a estos movimientos de que si guardan el sábado de esta manera, la respuesta que ellos tienen es no. Y asimismo se condenan. Mire, el apóstol Pablo imite este juicio en contra de ellos, diciéndoles en Gálatas capítulo 3, versículo 10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Pero no solamente el día sábado no es para salvación, sino que la segunda verdad que deseo compartirles en nuestro texto de estudio es que el propósito del día sábado en su aspecto ceremonial apuntaba a Cristo, que es la realidad del reposo. ¿Lo escucharon? Apuntaba a Cristo, que es la realidad del reposo. La mayoría de sabadistas sostienen de que con la venida de Cristo algunas prácticas ceremoniales quedaron abolidas, pero que otras no. Allí es donde ellos sostienen de que la práctica ceremonial del día sábado, ¿sí?, del día Shabbat, no fue abolido. ¿Cómo podemos nosotros dar respuesta a este interrogante? Pues debemos nosotros preguntarnos cuál es la diferencia
que hay entre el aspecto ceremonial y moral de la ley. El aspecto ceremonial era de carácter temporal, pero el aspecto moral es de carácter permanente. El aspecto ceremonial eran figuras, sombras o tipos de realidades espirituales que habrían de venir. Esto es, de la persona y de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Los aspectos ceremoniales se relacionan o se refieren específicamente a los ritos, a todas aquellas ceremonias que se llevaban a cabo en el templo, como los sacrificios, el oficio sacerdotal, como también todo lo concerniente a los días especiales, como el día de la Pascua, el día de la propiciación, todas aquellas festividades como la fiesta de los tabernáculos, de la siembra, de la cosecha, de las primicias. Pero escuchen esto, aún también el sábado semanal. Por eso, de esta manera, el Nuevo Testamento describe todos estos aspectos ceremoniales como sombras, es decir, como tipos o figuras, ¿sí? ¿De qué? De verdades espirituales que habían de venir. Esto es de el Señor Jesucristo. El escritor de Hebreos entendió muy bien esto. Y noten lo que dice en el capítulo 8, versículo 5. Hebreos 8, 5. ¿Están allí? Dice, los cuales, mire, sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo. Ahora vayan al verso 13 de ese mismo capítulo. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Capítulo 10, versículo 1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca pueden, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Y el apóstol Pablo nos recuerda nuevamente esto en Colosenses capítulo 2, versículo 16 y 17. Mira lo que dice: por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es que sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo, es decir, la realidad es de Cristo. ¿Sí? De modo de que el Nuevo Testamento, que es la revelación y explicación exacta del Antiguo Testamento, nos está enseñando que todo el aspecto ceremonial del día sábado nos estaba encaminando al verdadero reposo en Cristo. Ahora bien, el escritor de Hebreos nos da un importantísimo aporte acerca del reposo en Cristo. En el capítulo 3 y capítulo 4. Permítanme, se los explico. En el capítulo 3, el autor de Hebreos nos narra la historia del pueblo de Israel cuando salió de Egipto.
y llegó hasta la frontera de la tierra prometida, a la cual rehusaron entrar. Después de que enviaron a los 12 espías a explorar la tierra, ellos influenciaron al pueblo con falta de fe. Es decir, que los conducieron a desobedecer al Señor en incredulidad. Ahora bien, el consejo del escritor de Hebreos va dirigido a creyentes hebreos que en el primer siglo estaban en peligro de apostatar, abandonando su profesión de fe en Cristo. El escritor de Hebreos lo ilustra narrándoles la historia del pueblo de Israel con el fin de advertirles que no hiciese lo mismo de sus antepasados en el desierto. Es decir, que no afrentasen a Dios con el pecado terrible de la incredulidad. Y en el capítulo 4, el escritor de Hebreos nos muestra la promesa del reposo ofrecida tanto a ellos como a nosotros. Ahora quiero que noten la naturaleza espiritual de este reposo. Miren, del reposo que es ofrecido a nosotros. En el versículo 1, allí se nos dice de que a este reposo algunos no lo alcanzarán. A este reposo algunos no van a entrar. Nótelo, versículo 1. Dice: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezca no haberlo alcanzado. En el versículo 2 nos muestra la razón por la cual algunos no entrarán a este reposo. Y la razón es porque no creen al mensaje del Evangelio. Han escuchado el mensaje del Evangelio, pero su fe es muerta porque no va acompañada de obediencia. Léalo. En el versículo 2, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Y en el versículo 3 nos muestra la forma de cómo entrar a este reposo. Y esta forma consiste llanamente en creer y obedecer ¿a qué? Al Evangelio. A aquellos que rehúsan a creer a la noticia del Evangelio, las puertas están cerradas de este reposo. Nótenlo. Pero los que hemos creído entramos en el reposo. El pueblo de Israel permaneció afuera de la tierra prometida hasta que toda aquella generación murió en el desierto, excepto Josué y Caleb. Pero ¿por qué no entraron? Porque no creyeron al Señor. Nótelo en el capítulo 3, versículo 19. Y vemos que no pudieron entrar a causa de ¿qué? De incredulidad. Ahora debemos de preguntarnos de cuál reposo
es que está hablando el autor de Hebreos. Porque es muy importante de que nosotros identifiquemos correctamente de cuál reposo es que está hablando o se está refiriendo el escritor de Hebreos. Y primero, del reposo que el escritor de Hebreos tiene en su mente, no es la tierra prometida. Es bien evidente porque en el capítulo 4, versículo del 7 al 9, ustedes pueden ver en esos versículos de que el escritor se dirige a David, ¿sí? Es decir, anunciándole de que algunos no alcanzarán este reposo, cuando es bien claro de que el pueblo de Israel hacía siglos que habitaban en la tierra prometida. Es más, también dice que Josué no les dio este reposo, a pesar de que él los introdujo a esta tierra de leche y de miel. Leámoslo, dice: otra vez determina un día, hoy diciendo, después de tanto tiempo, miren, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Segundo, este reposo tampoco significa el cielo. ¿Lo escucharon? Tampoco significa el cielo. Es también muy evidente porque en el capítulo 4, versículo 3, versículo 7 y versículo 11, allí se nos muestra de que a este reposo se entra en el día presente. Nótelo. Pero los que hemos creído, mire, entramos tiempo presente en el reposo, versículo 3. Ahora el versículo 7 dice, otra vez determina un día, noten, hoy, tiempo presente, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Verso 11, procuremos pues entrar, mire, en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Hay dos razones fundamentales aquí, por el cual, miren, se entra a este reposo en el día presente. Si lo pudieron ustedes notar, es por medio de creer. ¿Creer a qué? Al Evangelio. Y la segunda razón es porque se insiste de que es hoy. Hoy se debe de entrar y se advierte a no endurecer su corazón ante la predicación del Evangelio. Si no entras hoy, te vas a quedar afuera. Es hoy. Hoy es el día de la gracia. Hoy es el día de salvación. Tercero, este reposo no es tampoco el día sábado, porque de hecho es obvio, porque los judíos sin lugar a duda ya venían guardando el día sábado. Pero sin embargo, dice el escritor de Hebreos de que ellos no entraron a este reposo. En el capítulo 4, versículo 4 y versículo 10, mire, el día de reposo de la creación, el día sábado, el día séptimo, el día en que el santo Dios reposó después que hizo toda su creación, mire, es figura, es sombra del verdadero reposo
del que el escritor de Hebreos tiene aquí en la mente. El versículo 4 dice: porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Verso 10: porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Y cuarto, de una vez vamos a concluir de que este reposo del cual está hablando este santo siervo de Dios no es el reposo de la tierra prometida, ni del cielo, ni del día sábado. Porque todo esto eran sombras, eran figuras del verdadero reposo que habría de venir, que es al saber el reposo de la salvación en Cristo. El hecho de que este reposo significa la salvación en Cristo es obvio por la siguiente manera: porque se entra a este reposo por medio de creer y obedecer al Evangelio. La enseñanza que nos da aquí el autor de Hebreos es que la incredulidad, la desobediencia es lo que excluye a una persona de entrar a este reposo. Y este reposo se obtiene únicamente mediante la fe en las obras de nuestro Señor Jesucristo. Y todo aquel que ha entrado a este reposo de la salvación, escuchen esto, dejan de obrar, dejan de depender de sus propias obras para entregarse absolutamente, sin reservas, a la fe y confianza en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es lo que reitera el autor de Hebreos en el capítulo 4, versículo 10. Porque el que ha entrado a su reposo también ha reposado de sus obras. Ya no está tratando de salvarse a sí mismo por medio de sus obras, sino que deja de obrar y descansa en la obra consumada de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que el llamado para todos aquellos que aún no han entrado al reposo de la salvación en Cristo es: venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, que yo les daré reposo, yo les daré descanso. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis reposo, es decir, descanso para vuestras almas. Pero no solamente el sábado no es un medio salvífico, y que el día sábado en su aspecto ceremonial apuntaba hacia Cristo, que es la realidad del reposo, sino que la tercera verdad que deseo compartirles en nuestro texto de estudio es lo que significa el reposo para los creyentes. ¿Lo escucharon? Lo que significa el reposo para los creyentes. Ahora podemos ver más claramente el significado ceremonial del día sábado. ¿Y por qué era tan importante, tan indispensable de que los judíos cesaran completamente de todas sus actividades? Porque el día sábado, en su forma ceremonial, figurativamente apuntaba hacia el descanso en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Representaba el descanso que sería anunciado, pregonado por el Evangelio.
Y este es el tema principal del escritor de Hebreos. En el capítulo 4, versículo 10 dice: porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. ¿No ven en este texto el Evangelio? Allí está el Evangelio. ¿Saben por qué? Porque todo aquel que cree verdaderamente en Cristo es uno que depende absolutamente de los méritos de Cristo y deja completamente de obrar para ya no descansar más en sus propias obras para justificación o para pretender salvarse a sí mismo. El día sábado, el cese de todas las actividades humanas, prefiguraba y apuntaba hacia el descanso en nuestro Señor Jesucristo. Miren, la abundancia de textos bíblicos en el Nuevo Testamento que nos enseña de que nadie puede ser salvo por sus propias obras, nos están hablando específicamente del cuarto mandamiento. Aquí nosotros podemos ver, miren, la importancia. ¿Por qué le fue tan necesario a los judíos que no hiciesen obra alguna el día sábado? Porque si ellos hacían alguna obra en día sábado, mire, estaban transgrediendo el simbolismo bíblico del descanso en Cristo. Estaban ellos mezclando las obras humanas con la obra de Cristo. Y por lo tanto, la gracia ya no sería gratuita. De hecho, la gracia dejaría de ser gracia, porque se menoscaba, miren, se menoscaba el simbolismo del reposo en Cristo. Por eso de esta manera Dios ordenó: el tal debe de morir irremisiblemente. Y por esta misma razón, a aquel que pretende excluir la obra de Cristo por sus propias obras de justicia, o que pretende mezclar sus obras con la obra de Cristo, mire, de seguro, morirá eternamente. Por eso el apóstol Pablo dice en Gálatas 5:9: un poco de levadura leuda toda la masa. Esto es, un poco de confianza en nuestras obras. Mire, impide que confiemos completamente en los méritos de Cristo. Y así impide que seamos salvos por Él. Por eso el mismo apóstol dice en Romanos 4:16: por tanto es por fe para que sea por gracia. Nosotros no negamos de que la fe nos conduce a obrar. Afirmamos como Santiago en el capítulo 2, versículo 17: porque la fe sin obras está muerta en sí misma. O como dice Pablo en Tito capítulo 2, versículo 11 al 13. Tito 2, verso 11 al 14. Mire lo que dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Es decir, somos salvos mediante un regalo inmerecido. Pero esta misma gracia nos conduce ¿a qué? A vivir en santidad. Mire lo que dice el verso 12: enseñándonos la gracia, que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente.
Si alguien dice que la gracia de Dios lo ha alcanzado, pero continúa una vida pecaminosa, ¿está qué? Engañado. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué produce esta gracia? Produce esperanza, produce fe ¿en el qué? En el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Verso 13 dice, guardando ¿qué? La esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Pero mientras esperamos en el tiempo presente el retorno de nuestro Señor Jesucristo, miren, los que han sido redimidos por la sangre de Cristo abundarán en buenas obras. Verso 14 dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Es decir, que nosotros afirmamos que las buenas obras de los creyentes son el resultado, son el fruto de esta salvación por gracia mediante la fe en nuestro Señor Jesucristo. Queridísimo pecador, que aún no tienes el reposo eterno en Cristo, ¿no quisieras tú de que hoy mismo, juntamente con todos los creyentes, la salvación del reposo signifique para ti salvación y seguridad eterna? Porque todos aquellos que están en Cristo son libres del peligro de que las puertas estén cerradas de este reposo. Y confía plenamente en la obra hecha una vez y para siempre como justicia perfecta y como pago suficiente por tu reposo eterno. Todo aquel que está en Cristo ahora tiene reposo en su alma, tiene la paz con Dios y sus pecados han sido perdonados y ya no necesitan más hacer obras para presentarlas ante Dios, porque en Cristo ya han sido lavados y ya han sido librados definitivamente de la ira venidera. Así que hoy, por la palabra de Dios, te invito, te exhorto a que entres al reposo de Cristo mediante la fe y la obediencia a Él. Oremos. Padre amado, en el nombre del Señor Jesús, te pedimos perdón por nuestros pecados, porque no hemos aún aprendido a vivir bajo la sombra de este reposo. Oh Padre, que por el poder de tu Santo Espíritu nos enseñes a despojarnos de nuestra propia confianza, para que enteramente pongamos nuestra fe en los méritos de nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro reposo. Oh excelentísimo Dios, te lo imploro, en Cristo Jesús, nuestro reposo eterno. Amén.